Educación para la emancipación. Creando comunidad. No hay una idea de educación, así como no hay una sola definición de educación, tampoco hay una sola idea de proyecto de educación, y es más, la educación no es un proceso neutral, no es un proceso imparcial que de manera inocua los seres humanos llevamos a cabo con la única finalidad de aprender cosas y ser funcionales. Eso no es educación. Cuestionar los fundamentos de la educación liberal y de la educación impuesta a través del Estado y sus diferentes aparatos ideológicos para entender la educación de clase. Y luego también saber para qué nos educamos, ¿no? Que para qué es la educación es una de las preguntas torales que se hace la filosofía de la educación y que no tiene una respuesta única ni unilateral, sino que se problematiza bajo el esquema o en el horizonte de la existencia de las clases sociales. No existe la educación imparcial ni la educación neutral, y que la clase dominada necesita construir modelos educativos emancipadores que partan desde su realidad histórica, que partan desde el reconocimiento de sus verdaderas necesidades y no de las necesidades inventadas o mistificadas a partir de la ideología dominante. Eso es lo que necesitamos. Cuando escuchamos discursos de la derecha diciendo que la educación simplemente sirve o bien para el trabajo, para formarnos y ser útiles a la sociedad, en realidad detrás de la expresión ser útiles a la sociedad significa ser útiles en el proceso productivo, donde los dueños de los medios de producción no somos nosotros, ¿no? Son otros. Y entonces nos educan para servir y ser funcionales bajo ese esquema de dominación que además se reproducirá. Es decir, nos educan para reproducir las relaciones de dominación. Lo que tenemos que hacer nosotros desde la conciencia en sí y la conciencia para sí de clase es construir modelos educativos que tiendan a la emancipación o que tiendan a romper con esas relaciones de dominación con toda la legitimidad del mundo. El proyecto educativo para los pobres es la reproducción de la pobreza. Por eso es que sí necesitamos una educación, primero, que denuncie este tipo de prácticas. Es decir, si yo propongo un proyecto educativo emancipador, tengo que explicar de qué me quiero emancipar. Por eso es tan importante, por ejemplo, propuestas educativas alternativas como el peteo en Oaxaca, porque justo lo que ellos hacen es contrastar lo que tenemos y la imposición a partir del currículo que hace la Secretaría de Educación Pública, que no solo es pensado en función de la reproducción de la dominación, como hemos dicho, sino que además ni siquiera contemplan las necesidades contextuales de los niños y de las niñas, ¿no? Y luego peor, y eso lo reservo, solo lo apunto para que ustedes también lo vayan pensando, pero luego el Estado mexicano ha hecho algo todavía peor con las comunidades de los pueblos originarios, que van y les traducen los libros de texto a su propio idioma, para que les quede muy claro que pobres son y pobres morirán, que tienen que ser buenos trabajadores y que tienen que educarse en el sentido que lo dice el Estado mexicano. Entonces, si no lo entendían en español muy bien, ahora se los decimos en chatino, se los decimos en zapoteco, se los decimos en ayuk, se los decimos en lo que, pero que les quede claro. El problema no es hacer libros de texto bilingües, sino el contenido de los libros de texto.
quiero ver a los señores de la agenda que hicieron la Agenda 2030 que vayan a conocer las comunidades pobres de nuestro país, a ver si ahí se les ocurre que también la Agenda 2030 les llega, les resuena, por ejemplo, a la comunidad rarámuri o a la comunidad afrodescendiente en la costa oaxaqueña, ¿no? A ver si les hace el sentido. Entonces, un proyecto alternativo como el peteo parte de eso, de decir, a ver, aquí qué necesitamos. Muy recientemente una profesora de nivel indígena me decía que por qué no organizábamos algo, ella es de Nochixtlán, y me decía, mira, yo creo que lo que nosotros tendríamos que estar estudiando acá y enseñarle a los niños es defensa del territorio. Pues sí, pues claro, claro. Y no significa que no tengan que aprender literatura, que no tengan que aprender a hacer cálculo, que no tengan que aprender otra cosa, pero su necesidad radical ahí para conservar la vida propia dentro de su comunidad es defender su territorio. Y eso tendría que estar en el currículo. No son ocurrencias. Como en el currículo en el Istmo tendría que estar también la defensa del territorio y la lucha contra las eólicas, por ejemplo. Entonces, esa es la educación de clase que necesitamos en concreto. La educación de clase no solamente tiene que enseñar resentimiento, tiene que enseñar construcción, tiene que enseñar edificación. Pero ¿cómo vamos a edificar una sociedad distinta si ni siquiera creemos que tenemos derecho a una educación distinta y que nos beneficie a nosotros? Lo que tenemos que enseñar en las escuelas es al niño pobre, al niño campesino, al niño hijos de cargadores de la Merced, al niño hijo de una trabajadora doméstica que es sujeto de derecho y que él no es pobre porque papá Dios no lo quiso, es pobre porque hay un conjunto de relaciones históricas que lo hicieron poner ahí y que más bien es empobrecido. No es una condición inmanente la pobreza. Entonces, eso es parte de lo que me parece a mí que tendríamos que tomar en cuenta para hablar de educación de clases. Sí, una educación dirigida. ¿Y cómo hacerle en varios sentidos? ¿Cómo hacerle para romper un esquema muy inflexible o que parece muy ya muy determinado del tipo de educación hegemónica que padecemos? Y por otro lado, cómo hacerle entre los propios, es decir, una vez que ya el profe, como dicen por ahí, lo dijeron muy bonito, ¿no? El docente militante o el profesor militante, cómo hacer también para resolver las contradicciones o las tensiones que hay entre nosotros. Esto yo creo que nos conduce a un binomio que no nos tiene que asustar, no a nosotros, que le asuste al poder dominador cuando nosotros realmente lo tomemos, que es educación y política. No es el único lugar donde lo he dicho. Yo estoy convencida de que no hay proyecto pedagógico emancipador que florezca sin un movimiento político combativo que lo respalde. Si no pasamos a la organización, si no pasamos a la acción política, es difícil. El conjunto de postulados que es el peteo, porque mucho del peteo son postulados que todavía no se han podido llevar a la práctica, fueron pensados y fueron diseñados al calor de la lucha política, al calor del movimiento, de uno de los movimientos más importantes en nuestro país, en la historia reciente. Entonces, es el movimiento político el que nos va dando la pauta en una relación, yo diría, sí dialógica, pero también dialéctica entre la teoría y la praxis, ¿no? Eso, la necesidad
de marcar ruta al movimiento, también nos va dejando experiencias y nos va dejando una ruta para pensar en nuestro proyecto educativo. Es interesante que pensemos no globalmente, sino localmente, y eso nos llena o nos da más posibilidad de acción, porque normalmente pensamos en estos grandes cambios, en estas acciones globales para ver realmente efectos, pero a veces los efectos están en las experiencias más locales. Y por eso es que el proceso autonómico, por ejemplo, de los zapatistas ha sido muy exitoso. Dejaron de pensar en si su proyecto se iba a hacer nacional o no, ellos están en lo suyo. Su concepto de autonomía es muy peculiar y han sido muy consistentes al punto que tienen resuelto mucho más de lo que otros movimientos han logrado. Educación para la emancipación. creando